Hola a todos y bienvenidos al recreo. Decía el pedagogo Giner de los Ríos que a España la salvación ha de venirle por la educación. Y con esta frase vamos a dar la bienvenida al profesor, escritor y youtuber José Antonio Lucero, que lo tenemos por ahí. Hola José Antonio, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Lorena. Encantado de estar aquí con vosotros. Bienvenido de nuevo al recreo, ¿eh? Sí, De nuevo, pues, tenemos que reforzar eso. eso es. Sé que la maestra que la tenemos por aquí atrás, sigue dando guerra. Sigue ¿Mm? mucho, sigue encontrando muchos lectores todavía, sí, sí. La verdad es que es una gran satisfacción saber que una novela cuya vida suele ser muy corta en el mundo literario a día de hoy, sigue teniendo como la maestra, ya va por 9 ediciones y sigue encontrando muchos lectores. Wow. Pero Mm. también su hijo, podemos acuñar ese término de Y hijo, como su alumno, sí, o su correcto. alumno viene pisando fuerte. Coméntanos, porque creo que has estado 2 meses de gira presentando el libro, que es de Ediciones Penguin Libros, y ¿cómo ha ido? Pues muy bien, lo cierto es que muchas de las personas, os diría tal vez la mayoría que leyeron La Maestra, al saber que iba a existir una continuación de esa historia a través del alumno, pues lo cierto es que lo han recibido con mucho ímpetu y me he encontrado con lectores muy entusiasmados por el alumno, ¿no? Mm. Es verdad que para todo aquel que leyera La Maestra, en la historia del alumno se queda un poco ahí en el aire, y se queda con la expectativa de saber qué le ocurre a ese Roque, a ese alumno díscolo que tiene Lali, como todos los maestros hemos tenido alguna vez, y Mm. cuya historia también a mí me interesó contar. Pues sí. Dicen, esta es la segunda entrevista y dicen que no hay dos sin tres. Yo no quiero adelantar nada, pero sí que te vas a tomar un año sabático, sabático, vamos a poner entre comillas, porque una persona tan trabajadora, con un abanico tan grande de actividades, bueno, seguirás escribiendo. Vamos a dejarlo para el final del podcast, Eso es. a ver si hay un tercer libro. Leyendo estos dos libros de la maestra y el alumno, nos embarcamos en novela histórica, con un estilo cercano, humano, tocando temas como la educación, como esperanza y resistencia social, haciendo también lo que es autoritarismo en contra de la vocación docente y usando la poesía como motor de transformación. Personalmente, siento que es una lectura que es tan fluida que te hace muy fácil transportarte en el tiempo. Y por eso te vuelvo a dar la enhorabuena, porque me he emocionado Gracias. muchísimo, me he metido mucho y tengo una anécdota. Ajá. Leyendo el libro, en varios momentos aparecía mi peque de 7 años para contarme algo, ¿no? Y yo le decía, espera, 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 que me pillas en un pueblo andaluz de 1955. Y claro, en ese momento me costaba regresar, ¿no? A la realidad, claro. A la realidad, pero sobre todo lo más fascinante era su cara, la cara de decir, pero mamá, y entonces en ese momento ya le explicaba, ¿no? Y él veía en mi rostro el poder tan asombroso que tiene la lectura de poder llevarte a diferentes épocas, tiempos, lugares, también, claro, con una buena escritura. Por eso refuerzo esa enhorabuena, ¿no? Que te Muchas doy. gracias. Muchas gracias, sí, sí, sí. Lo primero, aunque recomiendo hacer la lectura de ambos libros, porque Sí. como decía, bueno, el alumno al final es historia de la maestra y además son los logros de ese personaje, son los logros Eso también de la es. historia de la maestra, ¿verdad? ¿Podríamos leerlos independientemente? Bueno, yo planteé la escritura del alumno pues, con esa premisa, que es decir, que Ujú. los lectores pudieran acercarse a la historia de Roque sin haber leído La Maestra o sin tener mucha idea de esa novela anterior, ¿no? Yo creo que se puede hacer y de hecho hay gente que ya ha hecho el camino inverso, que ha leído primero el alumno y después La Maestra y me ha dicho que sí que es cierto que se pueden leer por separado, pero no obstante, cuando yo al menos lo he contemplado así, la editorial Mm. también, cuando se leen las dos, independientemente del orden, creo, la potencia que adquiere toda esa historia en conjunto es muy grande, ¿no? Es lo que planteábamos, que con la maestra pudiéramos hacer un recorrido sobre la situación del magisterio, sobre maestras jóvenes, con sueños, con ilusiones, pero también con una realidad muy compleja, que es la de la Segunda República y la Guerra Civil, y sobre todo con ese final que fue la depuración del magisterio de muchos de estos maestros. Y luego con el alumno continuamos esa historia recogiendo qué pasa con los maestros
cuando el régimen franquista en España pues está plenamente asentado y sobre todo ejerce una influencia muy grande en la educación, ¿no? Como ocurrió en todas las escuelas de España. Por tanto, con estas dos historias, al final lo que hago es casi un recorrido, o es lo que yo he pretendido, a la historia del siglo XX en clave educativa en España, ¿no? Porque de hecho ambas novelas terminan en el mismo momento, que es esa transición, ese final del franquismo, donde también, de nuevo, el magisterio tiene cambios, también muchas incertidumbres, pero también muchas ilusiones, y donde pues estos protagonistas, Lali y Roque, pues tienen algo que decirle, sobre todo a los lectores de hoy, ¿no? Porque al Ujú, final hablabas tú de lo que es una novela histórica. La novela ujú, histórica al final no es más que historias del pasado que tienen algo que contarnos y de las que tenemos algo que aprender. ujú. Muchos docentes hemos tenido algún maestro o maestra que nos ha tocado, ¿no? Nos ha hecho clic y que recordamos por ello. Y como alumnos nos gustaría ser futuros docentes gracias a ellos. Te llevas a alguien en el recuerdo? Sí, vamos, yo creo que todo el mundo lo hace, ¿no? Todo el mundo hemos tenido un gran maestro, Mm, también hemos tenido tal vez un mal maestro. ujú, Es decir, todos somos o sea, somos lo que han hecho de nosotros nuestros padres, el entorno y sobre todo los docentes que nos han influido en la vida, ¿no? Los docentes despiertan vocaciones, son capaces de abrirnos puertas que vamos a seguir transitando toda la vida y por tanto, en mi caso, como el de todos los lectores, sí que he sido producto de grandes maestros, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo estaba en cuarto de primaria mejor, una maestra que tuve fue la primera que al leer yo una redacción me dijo que se me daba bien eso de escribir, ¿no? Luego no sé si, luego uno empieza a confabular un poco sobre su propia biografía y tal vez pueda pensar que el origen de mi afición por la escritura venga de ahí, ¿no? No sé, puede ser. De la misma forma en que tal vez, y eso lo he pensado yo luego cuando he sido mayor, yo siempre he pensado que se me daban mal las matemáticas o los idiomas, ¿no? Y cuando uno ya es un poco más adulto, se da cuenta de que tal vez lo que no encontró en su vida fue un maestro o una maestra que tuviera esa capacidad de despertar en mí esa vocación. Por lo tanto, como todo el mundo ha sido alumno de alguien, yo ujú. creo que la maestra y el alumno son dos historias, al igual que todas las historias relacionadas con el mundo de la docencia, que puede tocarle a cualquier lector ese corazoncito que tenemos de alumnos de alguien. Los docentes volvemos muchas veces al pasado, ¿no? Cuando estamos en clase para poder entender mejor a nuestro alumnado. Y yo es verdad que me parece súper curioso esto que acabas de decir, esa frase que almacenas, cómo somos capaces de recordar algunas frases con tanta precisión, otras no, otras las olvidamos, pero hay muchas que las dejamos ahí porque yo creo que han sido muy importantes, ¿no? En nuestra historia de vida, ¿no? Y Eso cómo es. las recuerdas y cómo a lo mejor pues sí que tuvo importancia. Por eso ese apoyo o esa ayuda o ese acompañamiento del docente es tan importante, ¿no? Y a veces una frase para ti que no es tan grande o tan importante para el alumno que la escucha puede ser Eso. un mundo. Y un Un antes y un halago, después, sí, eso sí. es. Un halago, Ujú, una palabra de ayuda, una palabra de perdón, una palabra de cariño. Son cosas que los adultos tal vez hemos olvidado su importancia, ¿no? ujú. En esa biografía que cada persona va haciéndose desde la infancia, tienen una importancia decisiva. ¿Cómo era el José Antonio alumno? Bueno, yo no era un mal estudiante, Bien. o sea, yo era un chico bueno, ¿no? Una persona eh, que no solía meterme en líos. Sí que es cierto que me costaba mucho encontrar el interés en las cosas que estudiaba y siempre en mis notas solía ver aquella frase manuscrita por la maestra o el maestro de que sus notas no son malas, pero responde al mínimo esfuerzo o no se esfuerza lo suficiente, ¿no? Y es curioso cómo, volviendo otra vez a aquello que decía yo de cómo uno se va haciendo su biografía, toda la vida yo he pensado o toda la vida tal vez me han acompañado esas etiquetas de nunca se esfuerza, es un vago, siempre está distraído, siempre está pensando en en las musarañas. Hasta que a día de hoy me lo sigo pensando, ¿no? Muchas veces tal vez esa autoexigencia que he tenido durante mucho tiempo de hacer muchas cosas
responda quizá a esa idea que uno se va haciendo de sí mismo de que nunca da lo suficiente, ¿no? Por tanto, como decía, lo importante que siguen siendo esas frases que nos van acompañando toda la vida como estudiantes y que luego tal vez se queden en nuestro ADN, ¿no? Y en mi caso yo era un alumno que me costaba, como decía, encontrar el interés en muchas cosas, pero que en otras, cuando era capaz de despertar en mí esa curiosidad, me embarcaba en esas ideas de forma casi obsesiva, ¿no? Y entre ellas estaba, por ejemplo, la historia o estaba la lectura, ¿no? Ujú. Y yo fui un niño muy interesado en eso hasta que he tenido la suerte en la vida, mucha gente dirá que no es suerte, pero bueno, de que los caminos que yo he seguido en mi carrera profesional me han llevado a poder dedicarme, por ejemplo, a la escritura, ¿no? Ujú. De hecho, te ha pasado en los últimos años, ¿no? Que has estado metido de lleno en la escritura, en la docencia, en tantos campos que ahora vas a tomar un cierto relax. Bueno, lo cierto es que este curso Estoy de excelencia ha sido una Ujú, decisión que he tomado con dándole muchas vueltas a esa decisión porque yo disfruto mucho con las clases, ujú. pero todas esas vocaciones que yo he llevado adelante lo he podido hacer, pero luego llegó a mi vida algo que es la paternidad y que Sí. eso es lo que te rompe todos los esquemas y sobre todo te rompe todas las prioridades, ¿no? Entonces, entre mis prioridades no estaba el dedicarle todo el tiempo que yo le dedicaba antes a desarrollar pues la escritura, la difusión a través de redes sociales de muchas cosas que yo hacía y que sigo haciendo de una manera un poco más limitada en mi canal de YouTube. Y estaba sobre todo en ese tiempo que yo quería dedicarle de prioridad a mis hijas, ¿no? Entonces, este curso he tomado esa decisión, como decía, de hacer un parón en mi carrera docente y encauzar un poco mi vida a la escritura, que es aquello a lo que ahora me estoy dedicando, sin que todavía haya un proyecto en firme, pero sí que pues, por gusto, por placer, a la lectura y sobre todo a dedicarle tiempo a mis hijas. Pues tus seguidores y lectores te lo agradecemos. Nos vamos de lleno a frases del libro del alumno, ¿no? Para comentarlas y contextualizarlas en este momento. Dices que aprendemos leyendo a través de la historia y que enseñar en un acto de valentía. En la actualidad, ¿podríamos seguir diciendo que ser docente no es de cobardes? Bueno, yo creo, antes decía yo que quienes escribimos novela histórica lo hacemos porque hay algo en el presente que decir a la gente, ¿no? Es decir, o sea, yo no pretendería que estas dos novelas no dijeran nada al lector de hoy. Y, por ejemplo, lo que yo he querido que dijeran, lo que yo he querido que los lectores se quedaran es con la importancia que sigue teniendo y que ha tenido en el pasado, lógicamente, la función docente, ¿no? La función docente y la vocación docente para despertar en las personas no solo curiosidad, o sea, no solo voluntades o vocaciones, como decíamos antes, sino también una conciencia cívica, ética, moral, de valores, importantísima para que la sociedad siga funcionando a día de hoy, ¿no? Y lógicamente eso ha tenido conflictos en el pasado como lo tuvieron muchas otras profesiones, por ejemplo, o muchas otras vocaciones, ¿no? Y por tanto, en estas novelas nos enseña también que cuando ocurren movimientos totalitarios o autoritarios que quieren exigir en la sociedad ciertos cambios, siempre acaban también atacando a los docentes, ¿no? Y siempre acaban poniendo en el punto de mira a la docencia. Y tal vez estamos viendo hoy un despertar de movimientos políticos que recuerdan al pasado, lamentablemente, y también la docencia sigue estando en el punto de mira, ¿no? Hoy en día nos preguntamos, por ejemplo, seguimos preguntándonos esta misma semana, si las escuelas tienen que hacer algún tipo de alusión o no a lo que está ocurriendo en Palestina, ¿no? Es decir, seguimos poniendo en el punto de mira todavía a los docentes, tal vez sin confiar en su propio criterio para poder llevar a clase determinadas circunstancias, y por tanto eso nos sigue enseñando que enseñar no solo tiene que ver con transmisión de conocimientos, sino también tiene que ver con resistencia, con dignidad, con espíritu crítico, y que por tanto pues sigue siendo un oficio a día de hoy, no voy a decir peligroso, porque afortunadamente nadie va a perder la vida, o esperemos, por enseñar, como sí ocurría en la historia que cuenta la maestra, pero sí sigue siendo una profesión donde al docente, creo yo, se le exige esa dignidad que tuvieron los docentes en algunos momentos de la historia de España, como se cuenta en mis novelas. En cuanto a esto que dices, creo que todos
Sabemos muchísimo sobre política, religión y educación, y creo que esto es peligroso. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que en un mundo, o sea, que si a día de hoy tenemos todo claro, algo que tiene que deberíamos tener claro, que es un pacto porque la educación pueda ser algo de Estado, ser algo que no esté al vaivén de determinadas políticas que con cada signo político cambian determinadas circunstancias, ¿no? Si hay ese pacto que decía es necesario para que pueda haber un proceso de 10 o 20 años de crecimiento de la educación, en ese momento, que sería lo ideal, yo creo que en un país como este, los docentes podríamos estar mucho más seguros y mucho más, podríamos tener mucha más seguridad en nuestra profesión, ¿no? Con una continuidad, ¿verdad? Entonces, A largo plazo. Dices en el libro que para esta profesión hay que tener algo que se tiene o que no se tiene, lograr secuestrar su atención. Si usas esta frase, creo que es porque yo en los ojos cuando hablas de educación veo la vocación, ¿no? Y seguro que es porque lo usas en el aula, captas la atención de tu alumnado. Compártenos algún momentito que sea ejemplo de esta destreza en tus clases. bueno, en el alumno, ha sacado esa frase del alumno, Mm. el Roque, profesor que llega a ese pueblo de la Sierra de Andaluza y empieza a secuestrar esa atención de los alumnos, he intentado volcar mucho de lo que yo entiendo como debe ser un docente, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que yo creo que tienen que estar en cualquier docente es esa capacidad que decías de secuestrar la atención, porque en muchas ocasiones solemos decir algo que yo creo que es erróneo, ¿no? Cuando hay un alumno distraído solemos decirle, préstame atención, ¿no? Como si la atención fuera algo que pudiera prestarse, ¿no? Más bien, la atención se secuestra y se secuestra con muchas habilidades, ¿no? Entre ellas, pues, por ejemplo, está la curiosidad, la emoción, la sorpresa, el humor, la narrativa, ¿no? Las narrativas siguen siendo fundamentales desde que el ser humano vivía en cuevas y contaba historias en torno a una hoguera, ¿no? Y esas narrativas que siguen secuestrando nuestra atención de una manera maravillosa, yo creo que siguen debiendo estar a pesar de todos los cambios que pueda haber en la educación dentro del aula, ¿no? Yo creo que un docente tiene que ser un gran contador de historias, tiene que Ujú. ser una persona capaz a través de unas pequeñas pinceladas, arrastrar toda la atención de los alumnos a determinadas circunstancias que va a explicar, ¿no? Y a partir de ahí tiene que venir todo lo demás, ¿no? Es decir, hay algo, y esto ya es cosa mía, ¿no? Es decir, que entiendo que cada uno puede tener su visión, pero hay algo que los docentes, después de todos los años que me llevan conociendo a compañeros, tienen o no tienen, ¿no? Y es esa capacidad de ponerse delante de los estudiantes y secuestrarlos, en el buen sentido, ¿no? Lógicamente, ¿no? Hay docentes muy bien preparados en sus materias, en todo lo que es pedagogía, pero que, porque todavía no han desarrollado del todo esa habilidad, se ponen delante de una clase y no son capaces ¿no? de llevar esas riendas a través de esas estrategias que decía, ¿no? Están entre ellas la narrativa, la curiosidad y, por ejemplo, el humor. Yo creo que es fundamental enseñar con Mm, humor, ujú. no porque el humor fuera un objeto pedagógico en sí, un fin pedagógico, sino porque el humor es un maravilloso medio Mm. para desarrollar algo que también yo creo que es fundamental y que sin eso no habría educación, que es al final el contacto, el corazón alumno-estudiante, ¿no? Esa relación cercana, humana, de confidencia, de confianza que tiene que haber entre los estudiantes y los alumnos, ¿no? Si no está eso, todo lo demás yo creo que no funciona. Importante ser buen comunicador, estoy contigo. Sí. Mencionas algunas figuras que eran prohibidas, peligrosas durante la Guerra Civil, como comentabas hace un ratito, o la posguerra. Entre ellos al maestro pedagogo Francis Freinet, que decía que no podéis preparar a vuestros alumnos para que construyan mañana el mundo de sus sueños si vosotros ya no creéis en esos sueños. No podéis prepararlos para la vida si no creéis en ella. No podríais mostrar el camino si os habéis sentado cansados y desalentados en la encrucijada de los caminos. Me atrevo a decir, tristemente, que incluso con ilusión, intentando transmitir ilusión, es difícil de llegar al alumnado más desmotivado internamente. Y personalmente creo que estamos en una sociedad prejuiciosamente ajena
a querer aprender en muchos casos. No sé si por miedo, por respeto, por vagancia, por aburrimiento, y no deja de ser una responsabilidad de los adultos. Es como la manzana podrida de la cesta, ¿no? Que al final contagia al resto. Siendo además este un país donde el poder manda más que la autoridad, se va dejando un poco de lado, aparcado por el camino, la educación. Bueno, yo creo que aquí ha habido un cambio con respecto, por ejemplo, a aquella educación que podían llevar a cabo Lali y Roque, los protagonistas de mi novela, Sí. y es que en aquel mundo tan pequeño, me refiero con una capacidad de comunicación tan limitada, a los chicos jóvenes, a los niños, la capacidad de influencia que tenían ciertas personalidades en su vida era muy grande. Es decir, el poder que tenía en los pueblos el maestro, un buen maestro, por ejemplo, para poder influir en la vida de sus alumnos, era mucho mayor de lo que hoy en día tenemos. ¿Y Ujú. por qué? No es porque seamos peores maestros, creo yo, ni porque la educación vaya peor, que yo soy optimista en este sentido, sino porque yo creo que al final, hoy en día, tenemos que competir dentro de la atención, de la curiosidad, de los valores de los estudiantes, con un mundo que no es responsabilidad nuestra, es decir, de los docentes, pero que está ahí y al que yo creo que en algún momento del futuro miraremos hacia el pasado y diremos, ¿qué hicimos con los chicos jóvenes de la generación de los 2000, 2010, 2020, 2030? ¿Qué hicimos con esos chicos a los que les dimos las llaves de un Ferrari como es Internet sin enseñarles a conducir, ¿no? Entonces, como te decía, yo puedo o sea, los docentes podemos hablar durante 4 o 5 horas o 6 horas de la mañana a los estudiantes del amor por la cultura, por el conocimiento, por la dignidad, por los valores, por la lectura, por muchas cosas, pero si luego el entorno de los estudiantes, porque sus padres tienen que estar todo el día trabajando y no pueden dedicarle tiempo, porque tienen el móvil sin freno, porque se acuestan hasta las 2 o las 3 de la mañana, si ese entorno no los cuida, si nadie pone freno a que escuchen continuamente bulos en Internet a científicos contrarios a los derechos humanos, la influencia que podemos ejercer nosotros es muy limitada, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está ocurriendo. Mm, eh, o sea, yo suelo ser optimista con la educación, sigo creyendo que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Si no lo creyera, pues no me habría dedicado ni seguiría dedicándome durante tanto tiempo a la educación, pero sí que creo que en algún momento despertaremos como sociedad y diremos, oye, ¿qué hemos hecho con los niños? ¿Cómo es posible que a los niños, sin freno alguno, les demos la puerta abierta a Instagram, a TikTok, con todo lo que nos puede enseñar de bueno las redes sociales, pero sin enseñarles tal vez que a quien deben escuchar en primer lugar siempre debe ser su maestro y su maestra, que es la persona formada para ello, ¿no? Ujú. Responsabilidad de los adultos, totalmente. Yo le doy, Además, sí, sí, yo siempre suelo decir, cuando hay gente, no, porque hoy la educación está fatal, yo siempre suelo decir precisamente eso, ¿no? Bueno, ¿y cuándo asume la responsabilidad la sociedad en su conjunto? ¿Cuándo asume la responsabilidad el padre que con 8, 9 a 10 años en la comunión del niño le da un teléfono móvil y no le pone ningún tipo de freno? Esa responsabilidad tiene que asumirla también, ¿no? Creo yo. ujú. Sí, sí, sí. Este es un tema, vamos, para otra entrevista, Sí, 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 sí. sí, sí. Combino dos frases que haces que dicen, vivimos en el presente, pero existimos en el pasado. Y si quiero ayudar a mi país, no hay mejor forma que hacerlo educando a la generación de niños que serán los adultos del mañana. Lo uno un poco con todo esto que acabas de decir, ¿no? Mi pregunta es, ¿ha de ser la metodología una combinación de los tres tiempos, del pasado, presente y futuro, en este sentido, el estudio y experiencia del pasado, con el estudio y los ojos bien abiertos en el presente, y una investigación que nos preinvente el futuro, es decir, una mezcla entre conservadora y progresista? Bueno, acabas de dar tal vez lo que podríamos pensar como es la clave de cómo tiene que avanzar la educación, ¿no? Lógicamente la educación tiene que mirar al pasado, tiene que ser una educación que enseña a valorar hacia dónde hemos venido, o sea, desde dónde hemos venido, pero sobre todo también hacia dónde queremos ir, ¿no? Yo Claro. creo que como persona que me dedico también a la historia y licenciado en historia, pienso firmemente que al final la historia no se aprende o no se enseña porque los alumnos necesiten memorizar ciertos datos o conocer ciertas realidades del pasado, sino porque la historia sigue siendo la mejor manera de imaginar o sea, de imaginar el futuro. Ujú. La historia nos sigue enseñando y sigue siendo maestra de vida
y el objetivo fundamental de hacerlo es porque es una de las claves que nos permiten seguir avanzando como sociedad, ¿no? Entonces estudiamos el pasado, pues porque sabemos que en el pasado ocurrieron ciertas cosas que son determinantes para comprender el presente y sobre todo son importantísimas para que el futuro siga progresando, ¿no? Entonces, esa conjunción entre conservadurismo y progresismo tiene que estar en la educación de por sí, porque porque la educación, y es una frase que suelo repetir mucho, que venía de aquello de Gabriel Celaya, es el arma más poderosa que tenemos para cambiar. Dices que lo peor que un director podía hacer en su escuela era perder el contacto con el aula. Me quedo con esta frase y la llevo también a otros trabajos, a todos los trabajos relacionados con la educación, ¿no? Porque creo que el aula es donde nace el mundo real de la educación. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que cuando escuchamos hablar a un profesor de aula y escuchamos hablar a alguien que no tiene el contacto con el aula, se nota, ¿no? Yo sin querer despreciar lógicamente el trabajo que hacen personas relacionadas con el mundo educativo, como pueden ser pedagogos, pueden ser psicólogos, pero yo creo que el termómetro de cómo funciona la educación es el aula, ¿no? Mm, Y en muchas ocasiones tal vez las personas que están a pie de aula no han sido escuchadas lo suficiente, ¿no? ujú. Entonces, yo creo que antes hablábamos de las leyes educativas, si en esas leyes educativas se escuchara más a los docentes que cada día a las 8:30 de la mañana están sentados en su clase o están delante de los alumnos enfrentándose a muchas dificultades, serían leyes más realistas conforme a cómo está realmente el sistema educativo hoy en día, ¿no? Pues sí. Como maestro que eres, ¿se enseña a volar la imaginación o viene de serie? Bueno, la imaginación es uno de los primeros, o sea, la imaginación está con los alumnos y el mundo de los adultos va perdiendo en los niños, va haciendo perder en los niños perdón, o sea, la imaginación está con los Sí, niños, el mundo de los adultos va haciéndola perder y sí, es trabajo de un buen docente que esa sí. imaginación no la pierdan, ¿no? A mí siempre me llama la atención una cosa y es que cuando he tenido alumnos de primero de eso a los que les he pedido que escriban un relato o sea, de cualquier cosa, o sea, haciendo volar su imaginación, me encuentro con que de pronto no tienen esa capacidad de imaginar y al final el relato acaba siendo un reflejo de su propia realidad. Los personajes son sus amigos, el entorno es el que aparece o sea, el ambiente es su entorno. Y resulta curioso cuando tú les pides que hagan volar su imaginación, que imaginen otros mundos, otras realidades, ¿no? Eso nos está indicando que la imaginación es un tesoro que el mundo de los adultos hace que los niños vayan perdiendo porque bueno, por dinámicas en torno al sistema educativo, pero que yo creo que sigue siendo, yo al menos la he cultivado mucho a mis alumnos porque yo he sido y sigo siendo una persona muy imaginativa. Creo que es una de esas claves fundamentales para construir el futuro y es la imaginación. Así que yo soy gran defensor y siempre he llevado a cabo en mi aula actividades relacionadas con que imaginemos continuamente otros mundos, otras realidades, otras alternativas. Hacemos prisionera, ¿no? A la imaginación de Sí, nuestros miedos. eso es. Nuestro personaje Rocky ponía a los chicos a inventar palabras nuevas, porque el idioma también es cosa de ellos. Como especialista en lengua y literatura, pon unos ejemplos. Bueno, el idioma es algo que sorprende mucho a los alumnos cuando uno piensa que el idioma es algo, suelen pensar que el idioma es algo fijo, inmutable, que no cambia, y yo continuo, y yo y los profesores de lengua les hacemos ver que el idioma está vivo, ¿no? Entonces, en este caso, en el alumno, el profesor les enseña a los alumnos qué son los calambures, ¿no? Es una figura retórica que cambiando el orden o a la determinada entonación de una palabra dice otra cosa, ¿no? Entonces hay una trama ahí que a mí me fue muy divertida de escribir y entiendo que a lectores les es muy divertida de leer, que tiene que ver con calambures que los niños van practicando gracias a cómo su maestro le ha despertado esa curiosidad por la poesía y esos calambures, ese juego con las palabras va a hacer una primera forma de resistencia en esos niños, ¿no? Entendiendo ellos que también son dueños del lenguaje y que también pueden transformar el lenguaje a su antojo, como quizá podrían también transformar su realidad, ¿no? El lenguaje es la primera, es el primer entorno que tenemos, ¿no? El lenguaje es la primera medida y la medida que seguimos teniendo de nuestra realidad. Y yo siempre también le digo algo a mis alumnos al respecto de eso, que cuanto más lenguaje y vocabulario posees, mejor capacidad tienes para entender y comprender el mundo, ¿no? Por tanto, por ejemplo, la lectura
sigue siendo uno de los mejores mecanismos para adquirir vocabulario, porque el vocabulario es la medida que tenemos de las cosas que nos rodean, ¿no? Entonces, en este caso, en el alumno se le da mucho peso al vocabulario, a la lengua, a la poesía, como esa forma de hacer que los alumnos de un pueblo pequeñito puedan comprender mejor su realidad. Nada que añadir. Y para acabar, José Antonio, hemos conocido a la maestra, después apareció el alumno y no sé si va a haber una tercera parte. ¿Te puedo proponer algo? Bueno, claro, puedes decirme sí, pero Vale, a ver, a mí por ejemplo lo que me sugiere, ya tenemos la parte de eso, de la maestra, el alumno convertido en maestro y esa parte que al final, esa figura que mueve los hilos, que teje las normas, pues un padre de Roque, esa gente que anda detrás, ¿no? En la parte más administrativa, no sé si es una parte también para investigar y trabajar y escribir sobre ella. bueno, lo cierto es que ya hay mucha gente me lo ha dicho si va a haber una tercera parte, porque tal vez conociendo como conocemos el mundo cultural, el concepto de trilogías, parece que nos invita a que haya una tercera parte, ¿no? En mi caso, y siento tal vez si esto te genera cierto desazón, no va a haber, al menos a día de hoy, una tercera parte de esta historia, porque también tendría yo que ver si es necesario seguir contando. Es cierto que sí que hay muchas historias en torno a la docencia que contar, pero creo que lo que yo quería contar sobre la educación con estas dos novelas creo que ha quedado Mm, muy, sí. Mm. muy claro, ¿no? Podría seguir tirando del hilo, pero también la escritura muchas veces, desde el punto de vista más personal del escritor, tiene que haber algo que te empuja a escribir, ¿no? Es un proceso que dura un año, que tienes que sentarte cuando puedas delante de un ordenador y te tiene que motivar de alguna forma. Yo creo que, que por ahora ya he contado eso que quería con la maestra y el alumno. No sé si, y yo creo que seguro, en el futuro volveré a historias relacionadas con la educación, pero a día de hoy, si, no sé qué vendrá próximamente, pero creo que será otra historia pues, relacionada con otra cosa que a mí en la que yo encuentre esa motivación para seguir escribiendo. Pues esperamos esas nuevas historias. Muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharte en el A recreo, José ti, muchas Antonio. gracias. Volveremos a vernos seguramente con esas nuevas Seguramente sí. historias. Y nada, que tengas un muy buen año con tu escritura, familia y demás. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias a todos los que habéis leído al alumno y os ha gustado mucho esta historia. Muchas gracias. Venga, nos vemos. Adiós. Adiós.